Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, familia? El día de hoy estamos empezando un nuevo día, una nueva noche, el cual hoy ya vamos a tener que aprender mucho. Tenemos un invitado especial. Les saluda Giovanni Branco, miembro de la Iglesia del Tabernáculo. Y el día de hoy tenemos una pequeña aventura. Vamos a aprender junto a uno de nuestros hermanos. Para ello quiero llamar de repente que pueda aparecer y mostrarse nuestro hermano Asaf. Hola Asaf, ¿cómo estás? ¿Te encuentras ya? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Giovanni. Bien, feliz de estar con Oh, ustedes. sí, hola Asaf, ¿qué tal? Bueno, recapitulando un poco, Asaf es miembro de la Iglesia Misionera Misión, que está llevando cursos de teología sistemática y el día de hoy nos va a compartir acerca de cómo es lo que deberíamos nosotros de repente conocer algunas cosas, siendo nosotros también parte de ese estudio, ¿cierto, Asaf? Así es. Bueno, bien, coméntame de repente cómo estás hoy, cómo esperas y de repente después de una pequeña presentación propia, podríamos de repente empezar con la oración. Bien, como dijiste, mi nombre es Asaf, soy miembro de la Iglesia Sion y estoy estudiando, cursando, ¿no? Una licenciatura en teología en un seminario de una iglesia por Centroamérica, por supuesto, a distancia, ¿no? Yo radico en Pucallpa. Y en esta ocasión me ha invitado nuestro amigo Iván a participar, ¿no? Con una especie de introducción a la teología sistemática. Y pues, ¿qué expectativas tengo yo hoy de poder expresar un poco ideas, hablar un poco sobre conceptos, empezar desde lo sencillo, lo básico, pero quizás poder generar un poquito de hambre en los oidores acerca de esas temáticas para que también ellos puedan, por su propia cuenta, estudiar, conocer, aprender y con el propósito, con la intención clara, pues de fortalecer nuestra fe en el Señor, ¿no? Eso es lo que queremos hacer aquí. Sí, ¿te parece, Saf, que de repente empezamos con una pequeña introducción, antes de, perdón, una pequeña oración y luego una pequeña introducción a lo que es la noche de hoy? De repente sí podrías dirigirnos al día de hoy. Claro, en una oración. Perfecto. Oremos entonces. Señor nuestro, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos de manera virtual, aprovechando estos espacios digitales en donde podemos con distintos hermanos conversar, hablar, dialogar. Te agradezco también por este ministerio que ha estado bendiciendo y bendice a la iglesia con distintos talleres, exposiciones y distintas actividades que ellos hacen, que tú puedas dar mucho fruto entre nosotros, que puedas hacer resplandecer tu evangelio por medio de ellos y que la noche de hoy también especial pueda ser también de bendición, Señor, tanto para mi persona que habla como para mis hermanos que escuchan. Que tú nos ayudes y que sea Cristo exaltado entre nosotros. En nombre de Jesús te rogamos. Amén. Bien, Saf, a ver, para comenzar, ¿qué es de repente lo que es una teología sistemática? Y de ahí poco a poco de repente ir presentando lo que has preparado para nuestros hermanos del día de hoy. Vale. Si tuviese que responder así de manera sencilla, teología sistemática, eh, quizás eso está un poco ya en la presentación que voy a tener, pero de manera sencilla, teología es algo así como cuando hablamos de, digamos, otras ciencias, otras materias, decimos geometría, trigonometría, geología. Siempre la misma palabra tiene por etimología una construcción que refiere a algo, ¿no? En ese sentido, teología pues va relacionado con Dios y con un estudio sobre Dios. Ahora, por supuesto, cuando se hace eh, desarrollo de este significado, podría ser bastante hiriente para algunas mentes y por eso me gustaría aclarar un poco más. De ningún modo pretendemos poner a Dios como si fuera nuestro experimento, ¿no? Y tratar de conocerlo ahí. Claramente, como cristianos tenemos algunas cosas que de antemano afirmamos, como que, por ejemplo, a Dios en profundidad, de manera o sea, exhaustivamente nadie lo puede conocer porque Él es infinito. Sin embargo, nos acercamos en lo que Él nos ha dado, que es su palabra, ¿no? En otras palabras, o en palabras más sencillas, le conocemos por medio de lo que Él ha dicho. De otro modo, no podemos conocerle. Entonces, Él habla, Él nos dice algo, y lo que la teología sistemática hace es como que recopilar lo que Él dice, organizarlo, y ahora nosotros lo expresamos en nuestro lenguaje, ¿no? Y más o menos eso sería teología sistemática. Hablar lo que Dios habló, básicamente.
Bien, ahora vamos poco a poco y de ahí te doy pase a lo que es la presentación, pero suena muy interesante, puesto que de repente, como creyentes, suena un poco de repente debatible que de repente cada uno tiene una postura distinta. Y a la vez Mm, eso es lo que nos choca, ¿no? Pero como dijo una vez una amiga, y en la iglesia suele decirse, no, el espíritu es lo que nos une y no debería estarnos divididos. Y de repente el día de hoy, con lo que podamos aprender y que el Señor te va a estar utilizando, reforzar justamente esos puntos y salir como lo de que en un principio con esas ganas y que sea el espíritu y tanto Dios guiando. sí, justamente vamos a también tocar ese asunto, lo que dijiste acerca de las posturas, porque sí o sí los asuntos de teología sistemática nos llevan a eso, pero por supuesto vamos a tratar de abordar con un corazón sencillo, humilde, armonioso, pacificador, porque creo que es lo principal antes de saber cosas, un corazón sencillo como del Señor, es lo que debe primar entre nosotros que procuramos conocerle, ¿no? Bien, Mira, puedo, todos tuyos, no te sí, todo tuyo. ok, empiezo a presentar entonces. A ver, si podemos poner mi presentación. El tema de hoy es Introducción a la Teología Sistemática. Y en la diapositiva que vamos a estar compartiendo, no sé si podrían, ahí está. Introducción a la Teología Sistemática. En esta ocasión, dirigida pues, por mi persona, ¿no? Ok, índice. Vamos a estar tocando al menos tres cuestiones o tres pequeñas partes para a partir de esto ir entendiendo, ampliando la idea, ¿no? Primero vamos a hacer unos comentarios iniciales que tiene que ver con las razones de por qué hacemos teología sistemática. También me gustaría aprovechar acerca de la actitud del teólogo, esto quiere decir de la persona que hace teología sistemática, justamente por lo que hablaba Giovanni hace un momento, ¿no? Que a veces hay distintos entendimientos y pues la actitud es importante, el carácter es importante. Y también quisiera hablar un poco acerca del propósito de la teología sistemática. Otro apartado que vamos a tener es el apartado de prolegómenos. Sé que es una palabra un poco eh, complicada, un poco compleja. Alguien podría decir de dónde está saliendo esa palabra, se la acaban de inventar o algo por el estilo. En realidad es una palabra, por supuesto, que es algo antigua que es utilizada justamente en la teología sistemática. Y se refiere a aquellas cosas, como dice ahí en nuestra diapositiva, ¿no? Aquellas cosas que tenemos de antemano antes de hacer teología. En este caso, por ejemplo, la doctrina de la revelación es importantísimo antes de hacer teología sistemática. Primero debemos tener una doctrina de la revelación bastante sólida y bastante clara. Y segundo, debemos conocer la naturaleza de la teología sistemática, es decir, qué hace, qué no hace, qué sí hace, qué no hace y cosas como esas, ¿no? Y a partir de ello poder desarrollar de manera organizada y ordenada lo que conoceríamos como teología sistemática. Y finalmente nos acercaremos a la definición de teología sistemática y agregaremos algunas conclusiones y reflexiones finales. ¿Ok? Empezamos por las razones. Cuando vamos a la palabra del Señor, podemos ver en Juan 17:3, es la última oración de nuestro amado Cristo. Algunos llaman la oración sacerdotal del Señor, está ahí con sus discípulos. Y una de las palabras que Cristo dice ahí es la de, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra que se usa ahí, conocer, de por sí ya implica idea de saber cosas, de entender cosas, de razonar cosas. Esto me lleva también a pensar mucho que nuestra fe cristiana, y de hecho desde la misma vida experiencial o la vida encarnada del Dios en Jesucristo, podemos ver su ministerio como fue un ministerio que por supuesto hacía mucha obra que como nosotros diríamos evangelístico misionera, también había una obra bastante peculiar que quizás también viene de ser muy contextual a su época y era esta idea de hacer discípulos, ¿no? Y de hecho, cuando vamos a Mateo 28 y vemos un poco la obra misionera o la obra evangelística, en última instancia la obra es hacer discípulos también, ¿no? Y por supuesto, la idea de discipular
implica conocimiento, implica transmisión de enseñanzas, transmisión de ideas, transmisión de doctrinas, pero aquí justamente el asunto al que quería señalar. Todos los cristianos estamos bastante de acuerdo en que el cristianismo implica conocimiento, implica estudio, implica aprender ideas, aprender doctrinas. Ahora, al menos que sean, vamos a decir, de algunas iglesias que quizás pueden ser un poco extremistas, vamos a decirlo, y que se apegan a la idea de no importa la doctrina, lo más importante es el amor. Por supuesto, creemos que ese tipo de iglesias están errando, están fallando, porque es cierto, el amor es importante, pero la verdad también lo es, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la doctrina está como parte fundamental y central en nuestra fe cristiana. Recordarán así, sin citar, pero recordando, podemos pensar en el apóstol Pablo cuando él dice, ¿no? Así viniera un ángel y enseñe otro evangelio, o sea, otra enseñanza, otra doctrina, no le hagan caso. Constantemente también dice a Timoteo, ¿no? Esto que te he enseñado, ahora encárgalo a hombres sabios, a hombres diligentes, responsables, y que también ellos puedan enseñar a otros, ¿no? Entonces hay una transmisión de enseñanza, una transmisión de conocimiento, y esto es lo que nosotros llamaríamos como doctrina, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿por qué teología sistemática? Pues porque nuestra fe cristiana en su esencia es conocimiento, en su esencia es verdad, en su esencia es sabiduría, pero por supuesto no podemos limitar solo a conocimiento, solo a verdad y solo a sabiduría, porque nuestra fe cristiana, así como es verdad, es amor, así como es luz, es calor, así como ilumina, así como es ley, también es evangelio, y en ese sentido, nuestra fe cristiana y nuestra labor al momento de hacer teología sistemática no solamente es la idea de conocer, sino que el conocimiento que debemos tener es un conocimiento práctico, un conocimiento vivencial, experiencial. Se me viene a la mente el versículo de Pablo en Romanos 12, cuando él dice que renovemos nuestro entendimiento. Ahí estamos hablando de mente, ¿no? Conocimiento, de cómo vemos, cómo entendemos las cosas. Renovemos nuestro entendimiento. Y el renovar nuestro entendimiento, entendemos o comprendemos la voluntad de Dios. También habla acerca de presentar un culto racional, ¿no? Y racional una vez más a la de razón, mente, intelecto. Entonces hay muchas razones que apuntan a la idea de conocimiento y pues la teología sistemática en cierto sentido apunta ahí al conocimiento o a la doctrina cristiana. Pero como dije hace un momento, nuestro cristianismo no solamente es conocimiento, también es práctica, no solamente es verdad, también es amor. Y en ese sentido también quisiera citar otro versículo, en este caso, para hacer referencia un poco a la actitud del teólogo. Entiendo ese teólogo por aquel que hace teología sistemática, ¿no? ¿Cuál sería la actitud del teólogo? En ese sentido, quisiera citar 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 6, dice el apóstol, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, esta es la parte de conocimiento, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice algo curioso, y a la doctrina, que por supuesto es conocimiento, pero agrega esto, que es conforme a la piedad. Si alguno no enseñó esto, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. El apóstol usa la palabra piedad para ser uno de los adjetivos, vamos a decir, que distingue al conocimiento o a la doctrina o a la sabiduría cristiana. Eso quiere decir que la teología sistemática o el teólogo no solamente debe ser alguien que sabe cosas, sino que también debe ese conocimiento y esa sabiduría estar conforme a la piedad, tal como dicen las escrituras. Ahora, por supuesto, piedad en su sentido más amplio en nuestro texto bíblico apunta bastante a la idea de religión. Esto es la religión pura y sin mácula, como diría Santiago. Pero por supuesto habla de esta, como diría Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula es hacer buenas obras, ¿no? Acordarte de la viuda, del huérfano, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto sentido, la teología sistemática no puede ser solo conocimiento, sino que tiene que ser conocimiento que a la misma vez es enseñado con amor
o que está en conformidad o en concordancia con la piedad, con el amor, con la misericordia, con la amabilidad. Quisiera reforzar esta idea con un siguiente versículo en Juan 13:35, cuando el Señor dice, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Discípulos otra vez implica aprender, ¿no? Son mis estudiantes. Si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, nuestra fe cristiana, y en este sentido nuestra teología sistemática, no solamente apunta a aprender cosas, sino que apunta a que el teólogo, o sea, el que hace teología sistemática, sea al mismo tiempo alguien que sabe cosas, pero al mismo tiempo alguien que ame tanto a Dios, pues como al prójimo, ¿no? Como dice Timoteo en el versículo anterior, aquel que hace teología y no se ajusta a estos dos parámetros, técnicamente cosa vana habla, pérdida de tiempo, podría decir mil verdades, pero si el corazón no expresa lo que las palabras expresan, pues por supuesto va a haber una disonancia. Como tal, diría Juan, el amor de Dios no está en él y no ha conocido a Cristo, ¿no? Ahora, digo esto porque la teología puede ser abordada en dos sentidos, ¿no? En el sentido que yo estoy tratando de abordar y en el que todos los cristianos tratamos de hacerlo, es en el sentido de conocimiento salvífico, ¿no? Conocimiento para la gloria de Dios, conocimiento para nuestra redención, conocimiento para salvación, teología para la vida, como dirían algunos escritores. Pero por supuesto también existe, al ser una especie de ciencia, y por ciencia me refiero a un método de estudio, a tener un método de estudio, también puede existir el caso de que existan personas que hacen teología y en última instancia no sean cristianos, ¿no? O sea, es como se dedican a estudiar la Biblia, pero luego no se dedican a vivir lo que estudian de la Biblia, o se dedican a ver la Biblia con ojos ateos, con ojos secularistas, con ojos materialistas. Podemos tener un ejemplo en la Biblia mismo de eso, por ejemplo, de los fariseos, ¿no? Dice la palabra de Dios que ellos eran doctores de la ley. En este sentido, eran teólogos, ¿no? Conocían la palabra de Dios. Pero el detalle es que no tenían un corazón regenerado, ¿no? No habían nacido de nuevo y por lo tanto su teología era muerta y lo único que hacían era poner cargas sobre el pueblo de Dios. De hecho, Cristo les confronta, no sé si ustedes recordarán, me gusta mucho este versículo, es donde dice, escudriñad las escrituras. Ustedes la escudriñan porque creen que encontrarán vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y justamente ahí la verdadera teología sistemática, o al menos la que a nosotros como cristianos nos interesa, no tanto de hinchar nuestra mente o nuestra cabeza de conocimiento, sino la idea de conocer a Cristo. Nuestra teología sistemática tiene el propósito, tiene la intención de conocer a Cristo. Y en el conocerle, pues amarle, y en el amarle, pues adorarle, ¿no? Por eso que algunos van a decir que la teología en última instancia termina en doxología, ¿no? O es decir, el conocimiento termina en adoración. Y pues esa es la actitud del teólogo. Ahora, cuando el teólogo tiene esa actitud, entiéndase por teólogo el que hace teología sistemática, se darán cuenta que no hay espacio entonces de usar la palabra para contiendas, para enemistades, para murmuraciones, para juicios personales, sino que el teólogo y la teología sistemática, la doctrina, la enseñanza de la Biblia, se pone al servicio de Dios y al servicio de su iglesia, al servicio de la comunidad cristiana. Esa debe ser la actitud del teólogo. Avanzamos un poquito. ¿Cuál es el propósito de hacer teología sistemática? Bueno, tenemos un texto bíblico. Dice porque en él, está hablando de Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Esta es una verdad que nosotros como cristianos no podemos olvidar nunca, hermanos. Todo, absolutamente todo lo que existe, incluso las cosas que no te gustan, pero existen, existen por medio de Cristo y existen para Cristo. El problema del mundo o del mundo en que vivimos es que es un mundo caído y lo que ha sido hecho por medio de Cristo, el mundo por el pecado, ¿qué digo el mundo? Nosotros mismos, la humanidad, por nuestro pecado, lo hemos degradado, hemos denigrado las cosas santas y buenas que Dios ha hecho. Pero justamente para esto viene el Evangelio, ¿no? Para redimir absolutamente todo, porque todo Dios lo hizo bueno, como dice en Génesis, ¿no? Entonces, por medio de Él fue hecho todas las cosas, y no solamente por medio de Cristo se hicieron las cosas. O sea, no solamente las cosas creadas encuentran su fundamento en Cristo, sino que también encuentran su propósito en Cristo, por medio de Él y por medio para Él.
esta máxima cristiana debería ser aplicado para todo, hermanos. Y por supuesto, la teología sistemática no sería la excepción. Si la teología sistemática existe, existe por Cristo y para Cristo. Existe para darle gloria a Él. Existe para que Él sea conocido. La teología sistemática existe para que Él sea amado, para que Él sea exaltado. La teología sistemática existe para la gloria de nuestro Dios. Avanzando un poquito entonces en la idea de prolegómenos, les había comentado que íbamos a estar viendo también este concepto. Quizás a modo de definición rápida, ahí tengo una anotación. Dice, los prolegómenos se ocupa de cosas previas, presuposiciones e ideas fundamentales, ¿no? Prolegómenos quiere decir algo como palabras que se dicen antes de, en este caso, antes de hacer teología sistemática, ¿no? Y con este pequeño apartado lo que pretendo es dejar claro algunos fundamentos que nosotros al momento de hacer teología debemos tener para poder hacer una teología sana, ¿no? Una teología sistemática sana. Por lo general, nos concentramos en dos cosas en los prolegómenos. Uno, en la naturaleza y definición de la teología sistemática, que lo vamos a ver en un momento. Y dos, en la doctrina de la revelación. Estas dos cosas se nos hacen importantísimas para nosotros. La naturaleza de la teología sistemática, recuerden, esto es una introducción a la teología sistemática, entonces queremos saber de qué trata, de qué ocupa, qué se hace, qué no hace, pero también queremos saber la doctrina de la revelación. Y ahorita que vemos ese tópico o ese punto, vamos a poder quizás entender un poco más. Al conocer la naturaleza de teología, se va a hacer entonces relevante el por qué, la importancia de la doctrina de la revelación. Tengo aquí entonces, empezamos un poco con la naturaleza de la teología. En sentido general, la teología, quizás podemos partir de su etimología, ¿no? Viene del vocablo latín tardío, teología, y del griego teología, que viene de teólogos, ¿no? Ahora, si tenemos que separar un poco las palabras, teo, pues vendría de Dios. Tiene su raíz en común junto con el deus del latín, que más o menos hace referencia a un ser de luz. Recordemos que esta palabra es antiguísima y en la antigüedad, pues, la divinidad o las deidades eran vistos como seres celestes, ¿no? Entonces, más o menos de ahí viene la palabra teo, que a nosotros en nuestro español se nos traduce como Dios. Y logos, que tiene que ver como que tratado de... Entonces, teología, que viene de teo y de logos, en su significado etimológico apuntaría a esta idea de estudio de Dios, o estudio sobre Dios, o estudio acerca de Dios. Ahora, digo esto en sentido general porque a veces pensamos que cuando decimos teología solamente hablamos de cristianismo. En realidad, teología es una palabra mucho más amplia. Existe incluso teología pagana, ¿no? Por ejemplo, Zeus. Existía toda una teología sobre Zeus, una teología sobre los dioses romanos, griegos. Incluso en la actualidad, ¿qué otras religiones tenemos? La teología musulmana, por ejemplo, ¿no? Hay toda una teología alrededor del Islam. Entonces, esto también es teología, pero por supuesto en su sentido general. Pero a nosotros como cristianos nos interesa hablar de teología cristiana. Y justamente aquí empezamos a ver un poco la naturaleza de la teología sistemática. Este cuadro, no sé si recordarán, pero en la última ponencia que tuve con ustedes también lo pude compartir. Y es que más o menos nos presenta como que la enciclopedia teológica, la enciclopedia de saberes que la teología a lo largo de la historia, teología cristiana digo, ha ido construyendo y ha ido levantando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa teología exegética, que como dice en el cuadrito, número 1 es qué dice la Biblia, se encarga esto de la interpretación. Aquí viene el asunto hermenéutico, el asunto exegético y todas estas cosas. Tenemos como punto 2 la teología bíblica, que se encarga de ver cómo se desarrolla la revelación o la narrativa bíblica, ¿no? Como tercer apartado tenemos la teología sistemática, que es lo que nos compete hoy, que es cómo organizamos las doctrinas de la Biblia. Tenemos también otras dos apartados más, incluso algunas enciclopedias agregan más, pero por lo general siempre son estas como las fundamentales, ¿no? Teología histórica, que tendría que ver sobre cómo
ha sido entendida las doctrinas a lo largo del tiempo en la iglesia cristiana. Recordemos, la iglesia cristiana no ha nacido con nuestras iglesias locales. Nosotros aquí en nuestra ciudad que acostumbramos y por lo general tenemos iglesias independientes o incluso también denominaciones, pero nuestras denominaciones a lo mucho tienen 100, 200, exagerando, 300 años. Pero debemos reconocer algo y es que nuestra fe cristiana y en este sentido nuestra teología cristiana no nació con esas iglesias. El cristianismo tiene 2000 años de historia y por eso es importante también conocer algo acerca de teología histórica, ¿no? Porque nos interesa también saber qué es lo que otros hermanos en el pasado, porque recordemos, tenemos un mismo espíritu, ¿no? Los de antes, los de ahora, es el mismo espíritu de Dios que está con nosotros. Entonces, ese mismo espíritu ha hablado por los antiguos y así como también nos guía a nosotros. Entonces, es bueno que haya este diálogo también con los cristianos de otras épocas, de otros tiempos, ¿no? Y de eso se encarga pues la teología histórica. Y finalmente, presento en el punto 5 la teología pastoral o práctica, que sería como que ya la aplicación de la teología para un contexto, para un problema, para una situación, podría ser consejería, podría ser predicación, podría ser más contextual, más eclesial. Y a la teología pastoral lo que busca es de aplicar lo que la teología ha logrado extraer, organizar, sistematizar y enseñar. La teología práctica apunta a eso, a la aplicación. Pero como dije hace un momento, hoy nos compete centrarnos en la teología sistemática. Y para eso quería poner aquí una frase del teólogo Herman Bavinck, que era un teólogo de hace como 200 años, él fue holandés. Y él dice algo así como que la dogmática, cuando él dice dogmática se está refiriendo a teología sistemática, describe las obras de Dios por nosotros y en nosotros. Eso es importante porque a veces no tenemos claro qué es teología sistemática. Tal como hemos visto en la lámina anterior, teología sistemática, recuerden, lo voy a regresar, busca organizar las doctrinas de la Biblia. Pero ese organizar las doctrinas de la Biblia por necesidad, al ser la palabra de Dios, nos lleva a conclusiones que en una y otra, que de alguna u otra manera son vitales para nuestra conducta cristiana, para nuestra fe, para nuestra práctica y para nuestra fe, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida conductual. En ese sentido, entonces, tal como dice eh, Herman Bavinck, la dogmática sistemática describe las obras de Dios por nosotros. Eso sería lo que Dios hace, lo que dije hace un momento, las doctrinas que Dios expresa en su palabra, pero también describe la obra de Dios en nosotros. Eso sería la conducta que luego los cristianos intentamos practicar. Ahora, esto es importante porque esto podría un poco ayudarnos a despejar estas ideas un poco raras que a veces tenemos sobre la teología, y es que pensamos que la teología intenta capturar a Dios, dominar a Dios, pero en realidad el estudio de la teología sistemática lo que intenta más bien es acercarnos a Dios para que más bien Él nos domine a nosotros. Su palabra viene y se encarna en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Su palabra viene y obra en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Tenía hace un momento también una frase de Herman Bavinck también que es bastante importante, y es que él dice, la revelación es la venida de Dios a la humanidad para morar con ellos para siempre. No lo tengo escrito ahí, lo estoy leyendo acá en mis anotaciones, pero por supuesto en esta idea también se refleja ese ideal de que la teología en última instancia es un recibir lo que Dios da y encarnarlo en nuestros corazones. No solamente es conocimiento, sino es vivir ese conocimiento, ¿no? Si tenemos que ponernos un poquito más como que descifrando a nivel técnico la teología sistemática, como dice acá en nuestra lámina, se refiere a cómo organizamos las doctrinas expresadas en las Sagradas Escrituras. Interactúa con las demás ramas de la teología, eso es obvio. La teología sistemática también se concentra en una temática en específica, o sea, hay un apartado clásico que justamente respalda y busca desarrollar nuestras doctrinas cristianas, como por ejemplo hablar de Cristo. La teología sistemática entonces busca en todas las escrituras de Dios, en toda la Biblia, busca qué es lo que se dice de Cristo y lo organiza y lo presenta. Así, por ejemplo, el Espíritu Santo, la teología lo que quería es ir
buscar en todas las escrituras lo que se habla del Espíritu Santo, organiza las ideas y las presenta. Si se dan cuenta, lo que la teología sistemática hace es ver toda la Biblia, o al menos eso es lo que el teólogo debería intentar hacer, ¿no? Ver toda la Biblia y sacar conclusiones en lo que toda la Biblia dice y no en lo que solamente un texto dice. Justamente a veces ese es el problema cuando nos acercamos a las escrituras. Está bien que nos acerquemos a las escrituras, debemos leerlas, pero no debemos confundir. Las escrituras no tienen el formato de un manual. Es cierto, como cristianos decimos que la Biblia es nuestro manual, y de hecho yo lo digo y en nuestra iglesia constantemente lo decimos, pero debemos recalcar que cuando nosotros decimos que la Biblia es un manual para nosotros, no nos referimos a su forma, a su formato, sino nos referimos a lo esencial, ¿no? Como es palabra de Dios, por lo tanto es normativo para nosotros. Pero debemos reconocer que la Biblia no está escrita en términos de un manual. O sea, no es como que yo me vaya a la Biblia, página tal, y se habla de Cristo, ¿no? Y ahí me dicen todas las doctrinas de Cristo. No, no hay algo como eso. En la Biblia lo que tenemos son narraciones, evangelio, historias, tenemos poesías, profecías, tenemos himnos, tenemos cánticos, oraciones. Si te dan cuenta, tenemos distintos géneros literarios y la tarea de la teología sistemática es entender cada uno de esos textos en su contexto y luego armonizarlos para poder expresar una verdad. A veces el gran problema, y por eso ocurren muchas confusiones en nuestras filas evangélicas, y es esta idea de que una persona se acerca a un texto y solo con ese texto intenta hacer toda una teología, ¿no? Y a veces terminan diciendo pues cosas erradas porque simplemente no consideran la Biblia en su totalidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero por lo general esto significaría la idea de hacer teología. Como dije hace un momento, tiene que ver con la idea de concentrarse en una temática en específica, recopilar toda la info posible sobre dicho tema en la Santa Biblia y hacer afirmaciones doctrinales. La teología sistemática hace afirmaciones doctrinales, hace afirmaciones dogmáticas, como podríamos usar un término más antiguo. Ahora, aquí debemos reconocer también un detalle, que cuando digo hacemos afirmaciones, aquí tiene que ver ya el entendimiento del teólogo, ¿no? El entendimiento del hombre. Nosotros nos acercamos a la Biblia, al libro de Dios. Entendemos, tratamos de leer todo lo que un tema dice, o todo lo que se dice de un tema en las escrituras, y luego sacar conclusiones y hacer afirmaciones. Por supuesto, debemos ser lo suficientemente humildes, por eso hablé de humildad al principio, ¿no? Como para reconocer que aunque la Biblia es clara, muchas veces nuestro entendimiento humano no siempre es el más preciso. Y en este sentido debemos tener la humildad suficiente para reconocer que nuestras doctrinas, o sea, lo que nosotros expresamos, es decir, lo que yo digo que dice la Biblia, no es del todo infalible. Procuramos acercarnos a la verdad, pero como hombres caídos, por supuesto, tenemos ciertas dificultades. Confiamos en Dios que ha enviado su Espíritu sobre nosotros y nos guía a toda verdad. Pero reconocer este detalle es importante para lo que mencionábamos al principio con Giovanni, ¿no? Que a veces tenemos distintas posturas y tenemos aquí un hermano, no, esta es la verdad, y el otro no, esta es la verdad, y luego terminan condenándose mutuamente porque están no de acuerdo en un tema, ¿no? Y a veces el tema es tan secundario, disculpen que diga secundario porque sabemos, la palabra de Dios todo es importante, pero refiriéndome a secundario en el sentido de que quizás no está en la esencia del evangelio, de nuestra doctrina, pero a veces por cosas secundarias o de segundo orden nos estamos haciendo tanto conflicto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso bastante simple. Digamos que en una comunidad cristiana, un hermano dice que desde su perspectiva y su entendimiento de la Biblia hace una afirmación y él dice, debemos cantar de pie, no podemos cantar sentados. La Biblia dice que hay que cantar de pie, ¿no? Y él hace eso, una afirmación, y él dice que su afirmación es bíblica. Y luego otro hermano dice, no necesariamente, ¿no? También podemos, digamos, por la necesidad, algunos hermanos, estar sentados, ¿no? Y digamos, date cuenta, estas cosas son muy secundarias, ¿no? Por estas dos ideas
podría empezar a haber un conflicto, ¿no? Pero justamente aquí es donde quiero poner el punto, ¿no? Ser conscientes de que somos nosotros como hombres falibles nos ayuda también a ser humildes, a reconocer que podríamos estar equivocados y que en ese sentido, con amor, con paciencia, debemos saber escucharnos unos a otros. Hace un momento mencionaba que la teología sistemática entonces recopila temáticas y dije que hay temáticas principales o clásicas, justamente de donde se desprenden nuestras doctrinas más importantísimas. Por ejemplo, prolegómenos es lo que ya estamos hablando, pero teología propia es un apartado de la teología sistemática. Se refiere a hablar sobre Dios. ¿Qué se hace aquí? Se lee todas las escrituras y todo lo que la Biblia dice de Dios, tratamos de armonizarlas. Por ejemplo, hay partes en las escrituras donde Dios, donde el profeta dice, de parte de Dios, ¿no? Yo hice el bien, yo hice el mal, yo di la vida, yo di la muerte. Y luego hay partes en las escrituras donde vemos que Dios no hace el mal, Dios no busca el mal de nadie, ni hace la muerte. Y alguno podía chocarle estas dos verdades que a veces las escrituras presentan. Pues la tarea de la teología sistemática es armonizar estas verdades y poder presentarlas de manera eh, lógica. También tenemos otro apartado que es un clásico, Cristología, que habla acerca de la persona de Cristo, Neumatología, que habla acerca de la persona del Espíritu Santo, Antropología, acerca del hombre, Soteriología, acerca de la salvación, Eclesiología, acerca de la doctrina de la iglesia, y por supuesto, Escatología, sobre la doctrina de los últimos tiempos o de los acontecimientos finales. Eh, Te darás cuenta que de estos, quizás los más importantes y en donde todos los cristianos estamos bastante de acuerdo, al menos en las cosas esenciales, serían en los prolegómenos, en la idea de que Dios revela, en la teología propia, en la doctrina de Dios, en la cristología, en la neumología. Y luego en otros detalles a veces empezamos a tener diferencias. Por ejemplo, ahora que estamos pasando todo este tiempo de eh, conflictos allí en Medio Oriente, tenemos mucho conflicto a veces en lo de escatología, ¿no? Porque hay hermanos que nos presentan una visión escatológica, hermanos que nos presentan otra visión escatológica, y luego termina habiendo conflictos entre ellos. Por supuesto, nuestro interés ahorita no es ni explicar ni uno ni el otro, ni nada por el estilo, sino simplemente hacer notar que cada hermano que argumenta algo, detrás de esa argumentación hay una teología. Ahora, por supuesto, aquí venimos al siguiente detalle, y es que la teología sistemática, para ser coherente, debe estar en armonía primero con las demás ramas de la enciclopedia teológica. Principalmente con las dos que están resaltadas, que sería teología exegética, que es poder entender el texto sagrado, y también teología bíblica, poder entenderla en su contexto. Entendiendo estas dos cosas, entonces es como que tomamos la verdad de Dios y la teología sistemática luego las organiza y la expresa para que podamos entenderlo o contextualizarlo, si así queremos decir, ¿no? Nuestra teología debe estar fundamentada, según nuestro prolegómeno, por la por la doctrina de la revelación. ¿Y cuál es nuestra doctrina cristiana de la revelación? Por definición, nuestra doctrina cristiana de la revelación es la idea de que Dios ha hablado. Si Dios no hubiese hablado, nadie le conocería. Vuelvo a repetir, si Dios no hubiese hablado, nadie le conocería. Pero puesto que Dios ha hablado, se ha dado a conocer, como dice ahí en nuestra lámina. Segundo, Dios ha preservado ese darse a conocer. Tercero, en la actualidad ese conocimiento de Dios está en la Biblia, es lo que nosotros como evangélicos eh, afirmamos. A Dios solo se conoce en la Biblia, donde ha sido revelado. ¿Y por qué en la Biblia? Porque la Biblia da testimonio de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el que da a conocer a Dios. Y ahora, es nuestra tarea extraer de la Biblia las verdades divinas. Eso es lo que hacen las dos primeras ramas de la teología. Recordarán, las mencioné hace un momento, la exegética y la bíblica, ¿no? Eso es extraer las verdades de la bíblica. Y finalmente, nosotros debemos organizar las verdades divinas y hacer afirmaciones. Esto último, el organizar las verdades divinas y hacer afirmaciones, es lo que llamamos hacer teología. Sobre todo, hacer teología sistemática. Dije hace un momento hacer afirmaciones. Por hacer afirmaciones, me refiero que la teología toma los versículos bíblicos y da conclusiones. Ahora te darás cuenta que en cierto sentido, todas las personas hacen afirmaciones sobre Dios, sobre la Biblia, y en ese sentido, alguien dijo por ahí, todos somos teólogos, ¿no?
Por supuesto, no en el sentido académico, pero en el sentido de que estamos haciendo afirmaciones sobre la Biblia o sobre Dios. Eso, por definición, es hacer teología sistemática, ¿no? Empecemos con una fundamental, por ejemplo, la doctrina trinitaria. Les pongo el reto que alguno me abra la Biblia y me pueda buscar en la Biblia la palabra Trinidad. Claramente no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, alguno de nosotros se asustará. ¿Cómo que la palabra Trinidad no está en la Biblia? Entonces, ¿no somos bíblicos? Y aquí es donde repito, y es que se está malentendiendo el asunto. Bíblicos no significaría leer un texto y hacer eso. Bíblicos lo que significa es entender toda la narrativa bíblica, todo el compendio del conocimiento de Dios y en base a eso hacer afirmaciones, en base a eso tener enseñanzas y doctrinas. Por ejemplo, nuestra doctrina trinitaria, que es sostenida por todos los cristianos a lo largo de la historia, de hecho, esta es una doctrina que nosotros llamaríamos fundamental. De hecho, estamos dispuestos a decir que aquellos que se apartan de la doctrina trinitaria, por definición, dejarían de ser cristianos, ¿no? El cristianismo es esencialmente trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo sustentamos la doctrina de la Trinidad? Para eso hacemos teología sistemática. Vemos textos del Antiguo Testamento donde se nos habla que Dios es uno, y por supuesto, esta es nuestra primera afirmación, Dios es uno. Pero también vemos textos del Nuevo Testamento donde a Jesús se le adora como Dios, donde Jesús se dirige a una siguiente persona que sería un padre, porque Jesús se identifica como el Hijo del Padre. Y Jesús también nos presenta a una tercera persona, el Espíritu Santo. Estas tres personas son honradas como Dios. Y en este sentido, nosotros como teólogos sistemáticos debemos reconciliar esto. A ver, la Biblia en algunos versículos dice que Dios es uno, pero también en otros versículos dice que Dios es tres. ¿Cómo organizamos esto? Pues el cristianismo no pretende resolver el misterio trinitario y justamente esta es una de las máximas de la teología sistemática, ¿no? No pretendemos resolver misterios bíblicos, lo que pretendemos es organizar verdades bíblicas y presentarlas. Por ejemplo, con todos los textos bíblicos que dicen que Dios es uno, entonces decimos solamente hay un Dios, una divinidad. Es el único Dios verdadero. Pero también con los textos que muestran una distinción de personas decimos, y este Dios verdadero existe eternamente y en su naturaleza en tres personas. Y esa es nuestra doctrina trinitaria, ¿no? Un Dios, tres personas. Y por ejemplo, eso sería hacer teología sistemática. ¿Te das cuenta entonces que cuando nosotros decimos doctrina trinitaria, somos bíblicos, pero no bíblicos en el sentido de ir y encontrar en la Biblia la palabra Trinidad? Como dije, eso no significa ser bíblicos. Bíblicos significa ser coherentes con la Biblia. Y pues la doctrina trinitaria es una doctrina, aparte de ser histórica y aparte de ser fundamental, es una doctrina que principalmente es coherente con las Escrituras. Nuestro Dios es uno y al mismo tiempo es tres. Esto que acabo de hacer es hacer teología sistemática. Ahora, esto lo hablo con tanta seguridad y con tanta autoridad porque pues es doctrina fundamental. Todos los cristianos están de acuerdo, pero mira, les pongo un ejemplo ahí también sobre otra idea de doctrina de teología sistemática. Por ejemplo, alguien podría decir, y esto ya sería una afirmación, ¿no? Las joyas están prohibidas por Dios. Y como dije, esto ya es una afirmación. Y de pronto viene un hermano y dice, no, no están prohibidas. ¿Por qué? Y lee 1 Timoteo 2:9, donde el apóstol Pablo dice, no, ni oro, ni vestidos costosos y esas cosas. Entonces, las joyas están prohibidas por Dios. Pero justamente eso es lo que dije hace un momento que no deberíamos hacer, ¿no? Como leer un texto y quedarnos con eso. La idea es entender la temática en todas las escrituras. Y por ejemplo, aquellos que quieren, vamos a decir, hacer una teología sistemática sobre las joyas, en cierto sentido lo que deberían hacer es buscar en todas las escrituras qué es lo que dice. Y por ejemplo, les doy un ejemplo o les pongo ahí un caso, Ezequiel 16 del 11 al 13. Podemos ver al profeta que usa justamente la idea de joyería para hablar de cómo Dios comunica su belleza y su santidad a su pueblo, ¿no? Por supuesto, esto por medio de imágenes, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, debería la persona que va a hacer alguna afirmación, al menos según él, de parte de Dios, sobre algún tema en específico, debería poder comprender en su totalidad qué dicen las escrituras para que su conclusión o su sentencia pues sea coherente con la Biblia.
Eso es lo que la teología sistemática busca, ser coherentes con las escrituras, ¿no? Vuelvo a repetir, no tenemos aquí intenciones de defender ahorita ninguna doctrina, solo las fundamentales como la trinitaria, pero pongo este ejemplo para que ustedes puedan ver qué es lo que hace la teología. ¿Qué es lo que hace la teología? Para ya terminar, entonces, podríamos decir que cada persona, cada iglesia, en cada una de sus afirmaciones sobre Dios, expresa una teología. Con todo esto, debe ser nuestra oración y nuestro esfuerzo, y este sería el llamado que tengo yo para todos nosotros hoy. Debería ser nuestra oración y nuestro esfuerzo académico, el diálogo y la búsqueda de unidad en la palabra del Señor, porque es la palabra y el Espíritu los que nos mantienen unidos. Por lo tanto, busquemos en la palabra la unidad también en estas afirmaciones teológicas. Para terminar, tengo algunas conclusiones y reflexiones que podemos extraer de todo lo que he estado hablando y quisiera ir dejándolas. Con esto terminamos ya. Punto 1. La teología sistemática surge de la revelación, no de la imaginación. Atentos a eso, hermanos. La teología sistemática, es decir, cuando hablamos algo de Dios, no debe surgir de la imaginación, surge de la revelación. Y esto es Cristo, y esto es las Escrituras, la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Punto 2. Nuestra fe exige doctrina. En consecuencia, exige teología sistemática, ¿no? Es decir, un estudio organizado de las doctrinas bíblicas para poder hacer afirmaciones doctrinales o dogmáticas. Punto 3. En cierto sentido, todos somos teólogos, porque todos tenemos afirmaciones sobre Dios, pero lo que debemos procurar es hacerlo bien, hacer afirmaciones coherentes con la Biblia. No podemos hacer una afirmación que solo es coherente con un texto y luego deja de lado los otros textos, ¿no? Por ejemplo, ese es el error que nosotros como cristianos que procuramos mantener las doctrinas históricas, decimos que es un error de aquellos que se mantienen, por ejemplo, en la doctrina unicitaria, ¿no? Porque ellos leen los textos bíblicos donde dice que Dios es uno. Sí, eso es verdad. Pero luego, al momento de organizarlos con los textos que dicen que Dios es tres, terminan, en vez de organizarlos y armonizarlos, terminan poniendo por encima la unidad y dejando por debajo la diversidad o pluralidad en Dios. Ahora, seríamos triteístas y lo que haríamos sería exaltar la pluralidad de Dios y dejar por debajo la unidad, ¿no? Pero como dije hace un rato, la teología sistemática no busca resolver misterios, busca presentarlos. Y por eso es que la doctrina trinitaria es la doctrina histórica por excelencia en nuestra fe, porque no resuelve el misterio, sino que los presenta. Dios es uno y tres al mismo tiempo. Uno en esencia, tres en personas. Es por eso dije hace un rato, todos somos teólogos, debemos procurar hacerlo bien. Tengamos cuidado, hermanos, que nuestras afirmaciones de Dios sean coherentes con toda la escritura. No solamente con un versículo, no solo con un pedacito, sino con toda la escritura. El teólogo, punto 4, debe ser principalmente un adorador. Eso lo vimos al principio. La teología sistemática debe ser practicada desde la humildad y el servicio, ¿no? Hacia Dios y hacia el pueblo cristiano, hacia la iglesia. Punto siguiente, la teología sistemática no intenta reemplazar la Biblia. Atento a eso, ojo a eso, porque muchas veces nos asusta la teología sistemática, pero dice, no intenta reemplazar la Biblia, sino entenderla en su conjunto. Eso es lo que hace la teología sistemática. Y finalmente, y con esto acabo, estudiamos la teología sistemática no para intentar controlar o dominar a Dios. No pensemos que la teología es tratar de dominar a Dios, no, sino que nos acercamos o hacemos teología sistemática para que Él nos gobierne y domine por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Recordemos, hacer teología es un intento serio de poder cumplir estas palabras del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, de conocer a Dios, ¿no? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, hermanos. Esto sería mi ponencia por hoy. Todos los puntos que hemos podido rescatar el día de hoy. En breves vamos a ir de repente viendo las preguntas de los hermanos que han estado escribiendo en las redes. Y antes de repente, primero vamos a empezar con el punto de Enoch. Tenemos nuestro hermano Enoch escrito. Nos dice, buenas noches, ¿qué tal? Aquí hay una pregunta que pone, es, ¿cuáles son los principales riesgos de la interpretación individual de la escritura sin tener en cuenta la historia teológica? Vale. Creo que la pregunta la podemos abordar en distintos niveles. Pensemos en nuestra iglesia local primero.
Algo que debemos aprender a practicar en nuestra iglesia local es la idea, hermanos, de que la doctrina, y esto es la teología sistemática, debe ser desarrollada en comunidad. No debemos nosotros, hermanos, querer ser miembros de una iglesia que de pronto se aíslan de toda la iglesia y solito yo estudio y busco para luego ir a supuestamente a discutir con mis hermanos en la iglesia, ¿no? Esa no es la idea, hermanos. Eso es un problema. Dios ha prometido su espíritu para guiarnos a toda verdad, pero recordemos, ese espíritu ha sido dada en Pentecostés a la iglesia. Y si nosotros nos desconectamos de la iglesia, estamos, hermanos, destinados a marchitarnos, a perecer. Es como cuando una florcita es cortada de su arbolito, de su tallito, está destinada a morirse. Así son aquellos que hacen teología de manera individual. Están destinados al fracaso, están destinados a poder empezar a interpretar de manera privada, y recordemos, Pedro nos deja, ¿no? El apóstol, una advertencia. La profecía y la revelación, dice, no fue dada de manera privada, pues menos su interpretación, ¿no? Si la palabra al ser expresada fue dada ya por el Espíritu en comunidad, en este sentido, hermanos, su interpretación también debe ser hecha en comunidad. Y aquí estamos hablando de nuestras iglesias locales. Pero quizás podemos trascender y elevar un poquito más. Ahora la pregunta sería, ¿nuestras iglesias locales deberían hacer teología aislados de la historia? Porque creo que se refería más a eso la pregunta de nuestro hermano. Pues también diríamos que no. Es cierto, como iglesias locales tenemos nuestras posturas, nuestras teologías, pero debemos hacer el esfuerzo, hermanos, de conocer un poco lo que la iglesia en general dice y enseña, y a partir de eso buscar en armonía reconciliarnos o armonizarnos, justamente con la idea de que el Espíritu Santo no solo está con nosotros, está también con nuestros hermanos de otras iglesias, de otras posturas y de otros tiempos, ¿no? Entonces, hace un momento dije, la teología sistemática no debe ser hecha de manera individual, sino que debe ser hecho de manera comunitaria. No se entienda solamente en nuestra iglesia local, sino entendiendo que la iglesia es un cuerpo que trasciende el tiempo y el espacio. La iglesia existe desde el principio del mundo y existirá hasta el final del mundo, hermanos. Y nosotros, como dice el autor de Hebreos, ¿no? Tenemos nube de testigos, que no solamente son los de la Biblia, ¿no? Sino los cristianos antiguos, siguen siendo nube de testigos para nosotros. Y pues debemos hacer teología junto con ellos, hermanos. Esta es la idea. ¿Cuáles serían los peligros? Pues terminaríamos haciendo doctrinas falsas, trayendo confusión a la iglesia, confundirnos a nosotros mismos, extraviarnos, como diría el apóstol Pablo, o en última instancia, levantando nuestras propias sectas, ¿no? Pero Dios nos libre de eso, hermanos, y nos permita humildad para hacer doctrina y teología con nuestras iglesias y con nuestros hermanos. Creo que no te escucho, Iván. Ahí está Yasaf, Sí, disculpa. lo escucho. No te preocupes. Ahorita va a entrar Giovanni. Vamos a ver. Vamos a leer una pregunta. Ahí está de nuestro amigo también. Dice auditoría tributaria. Bueno, creo que es un contador. Vamos a escuchar. Dice así la pregunta. ¿Crees que la teología en general, es decir, en todas sus ramas, deberían buscar siempre revelar a Cristo? Sí, sobre todo porque estamos hablando aquí de teología cristiana. Si sacamos a Cristo de la ecuación, pues nuestra teología deja de ser cristiana, ¿no? Eh, Iván, creo que estás haciendo ruido. Nuestra teología es cristiana, como dije hace un momento, y por definición Cristo debe estar siempre en el centro. Entonces, yo diría que sí. La teología en general, en todas sus ramas, debería buscar siempre revelar a Cristo. Ahora, algún texto bíblico para respaldar esto, pues el que más o menos cité hace un momento, hice referencia cuando Cristo dijo, ¿no? Ustedes estudian las escrituras porque piensan que encontrarán vida eterna, pero Cristo dice, no, ellas dan testimonio de mí. Y puesto que la teología estudia las escrituras que da testimonio de Cristo, es imposible que la teología no tenga como centro a Cristo. La teología tiene como centro a Cristo porque la teología que hacemos nosotros es teología cristiana, ¿no? Ahí está, creo que está Giovanni. A ver, avísame por favor. Está Giovanni para que pueda seguir con las preguntas. No, si no, ¿me escuchas, Asaf, desde aquí? Sí, te escucho bien, hermano. Ya, Aunque a si veces no, suena. bueno, está bien. Creo que es aquí el micro. Déjame ajustarlo.
Ahí se me escucha, ¿no? Sí, Muy se bien. te escucha Entonces voy a perfecto hacer ahí. una pregunta. Aquí están algunos haciendo preguntas. Dice auditoría tributaria. Entiendo que la teología sistemática es una forma de entender no a Dios, sino solo lo que Él ha revelado. No, no. Nosotros como cristianos no separamos el conocimiento de Dios de Dios. Al contrario, como explica nuestra doctrina de revelación, Dios habla y en lo que habla le conocemos. Y puesto que la teología procura tomar de lo que Dios ha hablado, en que es la Santa Biblia, en las Escrituras, en ella conocemos a Cristo y en Cristo conocemos a Dios. Hacer teología sistemática en cierto sentido, al menos de manera intelectual, es saber sobre Dios, conocer sobre Dios. Pero por supuesto, como dije al principio, la teología que nosotros procuramos hacer no es solamente de mente, ¿no? Saber cosas, sino que nuestros corazones se rindan a esas verdades y vivan esas verdades. Eh, mente y corazón, conocimiento y práctica deben ir de la mano. La teología es una ciencia o es un arte que debe ser tanto teórico como práctico. Y esto es así porque la teología, como dije, el acercarse a la palabra de Dios debe ser un acercarse a Cristo en realidad. Cualquier intento de acercarse a la Biblia sin acercarse a Dios, eso es lo que hacían los fariseos, no sirve para nada. Por otro lado, como los apóstoles y como nosotros procuramos hacer, nos acercamos a la Biblia para conocer a Cristo y conociendo a Cristo, conocemos a Dios. Recuerden el texto que puse hace un momento, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es lo que intentamos hacer, hermanos, con la teología sistemática. Conocer las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo, y en Cristo, pues conocer a Dios. Ahí está, se me escucha, ¿verdad? Avísame si se me escucha. Sí. Sí, hermano, te escucho. Muy bien, entonces vamos a seguir saludando a Pablo Aguilar Villacorta, a Enoc, a Ricopa Rodríguez, también a Marcos Sánchez, también a nuestro amigo de auditoría tributaria, bueno, la hermana Liliana que está comentando, Noriares, Julio Roberto, mi esposita Marjorie también que está ahí. Vamos a leer otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo se puede mantener el equilibrio entre la razón y la fe dentro de la teología sistemática? ¿Cómo se puede mantener el equilibrio entre la razón y la fe dentro de la teología sistemática? Vale. La razón debe ser sostenida por lo que hablamos al principio en la ponencia, como por la idea de que el cristianismo tiene un aspecto intelectual. No podemos negar eso. El cristianismo es doctrina y en ese sentido es enseñanza, y al ser enseñanza hablamos de razón, de intelecto, ¿no? Hay cosas que aprender. Pero también, como dije hace un momento en la introducción de la ponencia, es importante la actitud del que hace teología. La actitud debe ser de humildad, de amor, de servicio. Creo que si tenemos en claro esas dos cosas, al menos como cristianos, podemos siempre tener un equilibrio sencillo y humilde de estas dos cosas, ¿no? Razón y fe. Ahora, nosotros como cristianos no somos de los que separamos razón y fe como si cada uno va por su lado, sino que más bien creemos que estas van de la mano, ¿no? Decía un padre de la iglesia, creo que es Agustín, si no me equivoco, eh, creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Ahí hablamos de razón, de intelecto, cuando hablamos de entendimiento, ¿no? Creo es fe, para entender es razón, y entiendo, esto es razón, para creer, esto es fe, ¿no? Ahora, esto suena un poco trabalengua, pero la idea es básica. Eh, ponte a pensar, cuando nosotros éramos incrédulos y estábamos lejos del Señor, cuando éramos hijos de ira en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo, acuérdate de ese momento cuando se nos predicó el Evangelio por primera vez. Cuando se nos predicó el Evangelio, es obvio, hermanos, que tuvimos que usar nuestra razón, ¿no es cierto? Porque el Evangelio es un mensaje. Y al ser un mensaje, hermanos, nuestro intelecto debe ser activado para entender lo que ese mensaje está diciendo. Entonces, una vez que tú entiendes esto es razón, intelecto, el Señor engendra fe en nuestros corazones. Eso es lo que luego dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no?
ahí date cuenta cómo hay una conexión entre lo intelectual, porque por medio del intelecto aprendemos el Evangelio en nuestra mente, pero es en esa razón que el Señor, o en ese entendimiento que el Señor permite darnos luego fe en los corazones. Entonces, en cierto sentido, al principio escuchamos el Evangelio, la entendemos y creemos, razón y fe. Pero al mismo tiempo, mientras vamos creyendo, vamos razonando más nuestra fe y es como que van de la mano trabajando juntos, ¿no? Y bueno, más o menos así es como trataríamos de buscar el equilibrio o la reconciliación entre razón y fe, hermanos, dentro de la teología sistemática. Recordando siempre las actitudes que hay que tener, que hay que tomarnos en serio las doctrinas, y esto es estudiarlas, pero también hay que tomarnos en serio el amor, la fe, la práctica, la humildad, y al mismo tiempo saber que estas no son opuestas, ¿no? Sino que son dos instrumentos que Dios nos ha dado para conocerlo, la razón y la fe, ambos. Dios ha inventado ambos, Dios ha creado ambos, Dios nos ha concedido ambos para por medio de ellos conocerle a Él, por la razón y por la fe. Muy bien, gracias, Asaf. Vamos a ir aterrizando algunas preguntas. Y bueno, tenemos una pregunta también de Comunidad 2220. Dice, ¿la teología sistemática solo es de índole evangélica? Bueno, entiendo yo que tal vez la pregunta vaya en el sentido de... ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, hermano. Ya, vaya en el sentido de que hay otros tipos de teología sistemática, de repente la católica romana, etcétera. Ah, ok. Bueno, la teología sistemática como tal es, o sea, viéndolo de manera académica, sería un saber, ¿no? Un conocimiento, un quehacer. Ahora, en este sentido, hace un momento dije que todos hacemos afirmaciones y de manera bastante reduccionista, obviamente todos seríamos teólogos, ¿no? Porque todos hablamos de Dios. Pero quizás de manera más sólida, más académica, sí, podríamos hablar de una teología evangélica, incluso podríamos hablar de teologías de iglesias independientes, ¿no? Por ejemplo, mi congregación, Iglesia Bíblica Misionera Sion, tiene una teología que por supuesto buscamos estar en coherencia con la teología cristiana histórica, ¿no? Y la iglesia de nuestro hermano Iván y de nuestro hermano Giovanni, cada uno de ellos también tiene su teología, ¿no? Que por supuesto buscamos estar en coherencia con la fe evangélica y con la fe histórica. Pero si queremos ponerle así nombres detallados, así por tradiciones cristianas o teológicas, podríamos decir que hay una teología evangélica, hay una teología bautista, una teología luterana, una teología presbiteriana, hay una teología Pentecostal. anglicana, pentecostal, hay una teología católica romana, que obviamente nosotros no compartimos con ellos porque creemos que están muy errados de la verdad. Existe una teología de las iglesias ortodoxas griegas, ¿no? Estas que están ahí, que no son muy conocidas, pero cada iglesia o institución que hace afirmaciones sobre Dios, por definición, tiene una teología, tiene sus teólogos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí podríamos responder. Muy bien, vamos cerrando ya las preguntas. Gracias a todos los que se han conectado. Realmente es una gran bendición. Asaf, disculpa que no puedo entrar ahí a la cámara también contigo, pero se me escucha, ¿no? Si se me escucha claro, Sí, no hay problema. sí, no te Excelente. preocupes. Dice, ahí está Giovanni. Giovanni quiere comentar ahí también desde afuera. Asaf, está muy interesante. Se me cayó la red, dice. Mi pregunta era, ¿cuán importante será para un joven identificar una doctrina sana para llevar el estudio sistemático? Dice su pregunta. Sí, la pregunta es buena porque cuando hablamos de teología sistemática, hablamos de, como dije hace un rato, ¿no? De una ciencia, un quehacer, y tiene un método, y el método es el que hablamos, ¿no? El entender todas las escrituras sobre una temática y poder dar conclusiones sobre dicha temática, ¿no? Entonces, como jóvenes, por supuesto, es importante que podamos hacer ese estudio sistemático sobre ciertas cosas, sobre todo aquellas cosas que van bastante relacionadas con nosotros, ¿no? Quizás, no sé, siendo bastante, ¿cómo se dice? Estereotípicos, ¿no? Hablar, por ejemplo, del noviazgo, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras del noviazgo? Pues la idea sería, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, hacer un estudio totalmente ordenado, entender cada parte en su contexto, y luego de que tenemos todo el entendimiento, ahora date cuenta que eso es un trabajo arduo, grandísimo, hermanos, poder sacar conclusiones. Desde lo que nosotros podemos hacer es, que quizás no somos teólogos, porque ni siquiera yo me considero un teólogo, por supuesto, un estudiante, ¿no?
de teología, pero lo que nosotros podemos hacer es acercarnos, hermanos, y quizás darnos un tiempito, ¿no? Digamos que queramos aprender un poco, qué sé yo, del servicio al prójimo, del amor, o no sé, de las autoridades civiles, ponle del finanzas, del dinero, y lo que iríamos es ir por tales libros de la Biblia, buscar un poco, entender, leer las historias, comprenderlas, y luego sacar conclusiones. Para los jóvenes, entonces, que sería lo de la pregunta, vendría a ser importantísimo esta labor de sistematizar las doctrinas o las temáticas que nos importan, porque en ellas o en ese trabajo nos estaríamos acercando a conocer lo que Dios dice sobre esas cosas y por lo tanto cómo deberíamos conducirnos por este mundo, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, sería vital, hermanos, para un joven, para todo cristiano en realidad, sería vital poder hacer algo como eso, ¿no? Acercarse y ver lo que la Biblia dice sobre un tema y entenderlo y vivir lo que luego hemos aprendido sobre ese tema. Muy bien, Asaf, qué bendición realmente poder llevar ese tema juntamente contigo. Biología sistemática. No puedes poner las conclusiones, voy a ir poniendo ahí, creo que se Sí, pueda ver claro. una vez más Sí, de repente las puedes. conclusiones. Sí, ahí lo voy mm, moviendo, ahí lo voy moviendo. Está uno atrás, creo. Uno más. A ver, ahí Esa. está, ahí está, vamos viendo las conclusiones, muy, muy importante. Ahí estamos para anotar, que pueda quedar con ellos, con las personas que están viendo, conclusiones sobre ese tema, ¿no? Y reflexiones sobre la teología sistemática. Realmente es una gran bendición. Esto solamente es una introducción, ¿no? Esperamos invitarte, Asaf, para los siguientes talleres. Las personas que quieran involucrarse también, tal vez, perdón, quieren involucrarse tal vez en esos temas, puedan también escribirnos. Ahí vamos a poner adelante el número de WhatsApp para que en temas futuros, digamos, podamos llevar, ¿no? Con Asaf también, es un gran invitado y esperamos contar contigo una vez más, Asaf. Claro, hermano, no se preocupen. Coordinamos y ahí estamos para servir. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si comenzamos a cerrar? Bueno, vamos a saludar a todos los que están conectados en ese tiempo y puedan también ahí despedirse. Gracias, muchas gracias por ese tiempo. Gracias Giovanni, gracias Marco Sánchez, gracias Pablo, gracias Enoch, gracias a Lilianita Galán, gracias a Marjorie Norialis, Gabriela que está viendo también, a los amigos que David Emanuel también que está ahí, desde donde también nos está mirando Emanuel, a Stephanie Milagros, a Juan Caballero, cada uno de los que están de una u otra forma también conectados, les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes y que el Señor pueda seguir añadiendo más personas a estudiar su palabra, pues teología al final es algo que nos va a llevar a conocer y a comprender un poquito, al menos un poquito de nuestro Dios, ¿no? Obviamente no en su totalidad, hay mucho por qué conocerle cuando estemos junto a Él, pero gracias a Dios por esta parte de la revelación que nos dio a través de su palabra. Saludos a todos, dice Yacaroe, también bienvenido y pasa al Señor también. Y te invito a, si puedes, orar en este tiempo, Asaf, para concluir y terminamos. Claro, hermano, oramos. Te agradecemos, Señor, porque podemos hablar de estas cosas que son importantes para nosotros como cristianos. Sobre todo recordando que tú has dicho en tu unigénito que la vida eterna en realidad es conocerte, Señor. Eh, la teología sistemática, que es lo que hemos hablado hoy, es nuestro intento, Señor, de acercarnos con seriedad, con fidelidad y también con humildad y amor a conocer a Cristo en lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Te ruego entonces, danos hambre y sed de tu palabra, danos también entendimiento, danos también gracia, no solamente para comprender tu verdad, sino también para comunicarla, Señor. Usa nuestras vidas, usa a mis hermanos aquí presentes en este live y que podamos, Señor, glorificar tu nombre siempre, Señor, que podamos vivir para tu gloria en todo lo que hacemos. Quizás no todos enseñamos o compartimos o predicamos, pero queremos, Señor, que todos podamos vivir a Cristo, Señor, como dice Pablo, ¿no? Ya no lo vivo, lo que lo vivo en la carne, ya no lo vivo en mí mismo,
sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos así, Señor, vivir para tu gloria. Bendícenos, ayúdanos, guárdanos y que estés con nosotros siempre. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Asaf. Gracias a todos. Dios les bendiga.